Miembros de la Batifamilia, Orphan. Desde el momento en el que Cassandra Cain nació, ella fue entrenada para convertirse algún día en el arma humana definitiva, pero en un giro de acontecimientos ella acabaría siendo adoptada por Batman y guiada por un camino diferente al que se le había enseñado, llegando a forjar su propio futuro, fungiendo como una heroína de Ciudad Gótica y una miembro clave de la Batifamilia. Cassandra es mayormente conocida debido a que ella acabaría adoptando el alias de Batgirl, siendo la cuarta personaje en portar dicho manto, siendo la tercera en la continuidad general de DC Comics, aunque llegaría también a portar el manto de Black Bat, así como también el de Orphan o Huérfana, esto ya en la línea de los Nuevos 52. El personaje de Cassandra Cain haría su primera aparición en el cómic Batman 567, siendo una creación de Kelly Puckett y Damian Scott. El origen de Cassandra Cain se remonta a sus padres, David Cain, miembro de la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, y Sandra Busan, mejor conocida como la letal Lady Shiva. Teniendo la misión de buscar a la persona cuyos genes fueran los ideales para engendrar al guerrero perfecto, esto con la intención de que llegase a ejercer el rol del guardaespaldas supremo de Ra's al Ghul, David Cain terminaría dando con Sandra Busan en la ciudad de Detroit, tendiéndole una trampa a esta luego de conocerla y después asesinar a su hermana para así, entre comillas, desbloquear su potencial. David le propondría a Sandra un trato, le perdonaría la vida a cambio de que ella sirviera de madre a quien sería la asesina perfecta, su hija, sin muchas opciones y pudiendo comprobar que de alguna manera ahora se había convertido en una mejor versión de sí misma, Sandra accedería al trato, siendo que además recibiría un fuerte entrenamiento, lo que eventualmente la llevaría a convertirse en la temida Lady Shiva. Tras el nacimiento de la bebé de ambos, David tomaría a la recién nacida y partiría con el propósito de entrenarla. Luego de 8 largos y duros años de entrenamiento, la niña resultante se había convertido en una guerrera experta y, más importante aún, letal. Esto lo conseguiría David al haber aislado a la pequeña, cortando todo lazo con la humanidad, a excepción de la suya, siendo que tras todos esos años de entrenamiento mental y físico, Cassandra desarrollaría la habilidad de leer el lenguaje corporal y no verbal de cualquier persona, lo que a su vez le permitiría predecir con asombrosa exactitud el comportamiento y movimiento a ejecutar de cualquier oponente, aunque esto lo lograría a costa de que Cassandra nunca tuvo permitido hablar, dado que ella había de entender el lenguaje del combate y que sus puños hablaran por ella. Este riguroso entrenamiento también provocó que su cerebro desarrollara funciones de aprendizaje diferentes a las de la mayoría, una forma de dislexia que dificultaba su capacidad para hablar, leer y escribir. Durante su primera misión de asesinato, Cassandra presenciaría y sentiría la agonía de su víctima, siendo esta sensación demasiado para la niña de 8 años, quien quedaría traumada, y tras razonar que lo que su padre le había hecho estaba mal, escaparía de su lado. Luego de 9 años vagando sin rumbo fijo, escapando de su padre, eventualmente Cassandra llegaría a Ciudad Gótica durante los acontecimientos de No Man's Land. Durante estos sucesos, Cassandra se reencontraría con su padre, quien había sido contratado por Dos Caras para acabar con la vida del comisionado Gordon. Sería durante estos eventos que ella tendría su primer encuentro con Batman, y tras que ella ayudara a vencer a su padre, Batman decidiría tomarla bajo su tutela, siendo que poco tiempo después ella recibiría la bendición de Batman, Bárbara Gordon, alias Oráculo, así como del resto de la Batifamilia para portar el manto de Batgirl. Como portadora del manto de Batgirl, Cassandra demostraría ser realmente útil en el campo, muy a pesar de su incapacidad de hablar, leer y escribir, esto gracias a su habilidad para predecir los movimientos e intenciones tanto de sus aliados como de sus oponentes. Durante este tiempo, Cassandra comenzaría a ver a Bruce como una figura paterna a seguir, y a su vez Batman notaría el potencial de la nueva Batgirl, siendo que dejaría que se desenvolviera con mayor libertad por la ciudad, siendo que Cass tuvo como única condición el nunca enfrentarse sola a villanos como el Joker, Dos Caras, el Pingüino o Bane. Eventualmente David Cain expondría el origen de asesina de su hija a sus nuevos aliados, esto con la intención de que fuera rechazada por estos y así el poder recuperarla, pero Batman en su lugar siguió aceptando a Cassandra. Las cosas se complicarían más para la nueva Batgirl luego de que un telépata usara sus habilidades en ella, haciendo posible que ella pudiese entender palabras, pero con la consecuencia de que ella perdería su habilidad de poder leer los movimientos, siendo que tuvo que atravesar un nuevo y duro reentrenamiento para poder defenderse apropiadamente, siéndole prohibido al ejercer el rol de vigilante hasta entonces, aunque en secreto seguía llevando a cabo patrullajes nocturnos. Sería durante una de estas salidas clandestinas por las calles que Cassandra llegaría a reencontrarse con su madre, Lady Shiva, siendo que en ese momento ninguna de las dos tendría conocimiento de la relación entre ambas. Tras una batalla feroz entre las dos, Cass le pediría a Shiva que la entrenara con la esperanza de recuperar su habilidad perdida. Lady Shiva aceptaría entrenarla con la condición de que ambas tendrían un duelo a muerte en el plazo de un año. El entrenamiento de Shiva rendiría sus frutos y Cassandra lograría recuperar sus habilidades, siendo que ahora tenía la capacidad de comunicarse fluidamente entre sus compañeros.
La vida heroína de Batgirl continuaría mejorando, hasta el punto que Batman le daría su propia base de operaciones, siendo que en ese tiempo que Cassandra conocería a quien se convertiría en su mejor amiga, Stephanie Brown, alias Spoiler. El día del duelo a muerte entre Cass y Lady Shiva, la primera acabó siendo derrotada con relativa facilidad, siendo que acabó siendo asesinada, más Lady Shiva conseguiría reanimar su corazón poco tiempo después, siendo así que la batalla entre ambas se reanudaría, donde en esta ocasión Cass acabaría llevando la pelea a un empate técnico. Posteriormente, Batgirl en compañía de Nightwing y Spoiler ayudarían a frustrar los planes de su padre de incriminar de homicidio a Bruce Wayne, logrando vencer a David y probando la inocencia de Bruce, haciendo que este cayera en la cárcel. Cassandra también llegaría a formar parte de la Young Justice, siendo que en este tiempo llegaría a tener una relación con Superboy, y durante los sucesos de Juegos de Guerra, ella ayudaría a poner fin a la guerra de pandillas masiva en Ciudad Gótica, siendo que posteriormente, y tras que se ilegalizara a los vigilantes en la ciudad, ella se mudaría a la ciudad de Bloodhaven por orden de Batman, protegiendo la ciudad junto a Tim Drake mientras Nightwing se recuperaba de sus heridas. Sería también durante su permanencia en Bloodhaven que Cassandra se enteraría de que Lady Shiva era su madre. De regreso a Ciudad Gótica y durante el tiempo que Cassandra se encontraba sola protegiendo la ciudad por su cuenta, caería bajo la influencia de Deathstroke y siendo controlada por él, acabaría ayudando en la fuga de prisión de su padre, se uniría a la Liga de Asesinos y hasta casi asesinó a Supergirl, siendo que acabó por enfrentarse a los jóvenes titanes junto al grupo creado por Slade. Tras quedar libre, Cassandra tuvo que asistir a un programa de desintoxicación para liberarse por completo del control de Slade, aunque luego de esto buscaría venganza contra Deathstroke y su padre, siendo que acabaría luchando contra David en una batalla a muerte, donde al final Cassandra se controlaría permaneciendo fiel a sus enseñanzas y perdonándole la vida a su padre. Por estas acciones, Batman la adoptaría oficialmente como su hija y la integraría como parte del grupo de los Outsiders, que por cierto, en dicha misma aventura Cassandra descubriría que tenía una media hermana que respondía al nombre de Mark. Tras los acontecimientos de la crisis final, donde se había dado a Batman por muerto tras que este se enfrentara a Darkseid, Cassandra caería en una grave crisis emocional debido a la pérdida de su padre adoptivo, lo que provocó que no pudiera continuar usando el manto de Batgirl, entregándole entonces este a su mejor amiga Stephanie Brown. Tras el regreso de Batman, Cassandra se uniría a Batman Inc. como un agente de Hong Kong, adoptando así el manto de Black Bat, esto por sugerencia del propio Tim Drake. En la continuidad de los Nuevos 52, el origen de Cassandra se mantendría casi intacto, manteniéndose como la hija de David Kane y Lady Shiva y manteniendo su origen de ser concebida con la idea de convertirse en la asesina perfecta, con la diferencia que en esta continuidad su padre, David Kane, quien operaba bajo el nombre de Orphan, no estaba al servicio de la Liga de Asesinos, sino al servicio de Mother. Tras años de ser entrenada por su padre para aprender a leer los movimientos de sus enemigos, teniendo como condiciones de tener prohibido hablar, Cassandra sería enviada a Ciudad Gótica para asesinar a Miranda Rowe, madre de Harper Rowe, mejor conocida como la heroína Bluebird, una de las aliadas de Batman. Cassandra lograría su objetivo, pero al momento de ejecutar a la mujer, las sensaciones que recibió la traumaron tanto que se juraría a sí misma no volver a matar. El homicidio de Miranda sería presenciado por Batman, quien en lugar de sentirse furioso con la niña, se mostraría compasivo y la acabaría adoptando, comprendiendo el profundo arrepentimiento de la joven. Posteriormente, por indicaciones de Batman, Cassandra buscaría proteger la vida de Harper Rowe, cuya vida corría peligro debido a que era perseguida por su padre, David Kane. Eventualmente, ella uniría fuerzas con el resto de la Batifamilia, siendo así que todos juntos se embarcaron en un viaje alrededor del mundo para frustrar los planes de David y Mother de crear un ejército de niños. Durante esta travesía, Harper descubriría que Cassandra había acabado con la vida de su madre, pero al comprender que ella había sido obligada a hacerlo, ella acabaría perdonándola. Eventualmente todo llevaría a un enfrentamiento directo contra Mother, pudiendo frustrar sus planes, siendo que finalmente David Kane terminaría sacrificando su vida para destruir a Mother. Por estas acciones, Cassandra acabaría adoptando el manto de su padre, Orphan, para que de esa manera fuera usado como una fuerza del bien y no de destrucción. Tras asumir este manto, Cassandra viviría más aventuras junto a sus nuevos aliados. Se enfrentaría a la Liga de las Sombras, orden de asesinos dirigida por su madre, Lady Shiva, luego acabaría uniéndose a las Gotham Knights, grupo dirigido por Batman para proteger Ciudad Gótica, haciendo equipo con su mentor, Batwoman, Spoiler, Batwing, Azrael y el reformado villano Clayface. Luego, junto a otros miembros de la Batifamilia, entraría en batalla contra el equipo de los Outlaws dirigido por Red Hood, y después le tocaría enfrentar al villano llamado Karma, quien buscaba venganza contra Batman.
Batman, siendo que el Caballero de la Noche emplearía a los Outsiders para encarar y derrotar al villano, siendo que luego Cassandra se uniría al grupo. También ayudaría en la batalla contra la colonia y luego de un tiempo asumiría el manto de Batgirl junto a su amiga Stephanie Brown y Bárbara Gordon, haciendo así un equipo de Batichicas. Además de esto, tenemos que Cassandra también llegaría a formar parte de las Aves de Presa. En lo referente a la relevancia de Cassandra dentro de la Batifamilia, tenemos que ella ha sido una miembro vital desde que ella fue admitida, llegando a ganarse la confianza tanto de Batman como de Bárbara Gordon para asumir el manto de Batgirl, así como también llegar a tener una gran cercanía con otros miembros del grupo. Su cercanía con Batman es tal que Cassandra lo ve como una figura paterna a seguir, y Bruce a su vez la ve como una hija al punto de llegar a adoptarla de forma oficial. En el caso de Bárbara, sería ella quien le enseñaría a Cassandra tanto a leer como a escribir, llegando a tener una relación de hermanas. También es notoria su amistad con Stephanie Brown, quien ha llegado a compartir y de hecho comparte el alias de Batgirl, siendo que además Stephanie también ayudaría a enseñarle a leer y a escribir a cambio de lecciones de combate cuerpo a cuerpo. En lo referente a sus habilidades, tenemos que Cassandra es una experta combatiente cuerpo a cuerpo, siendo literal un arma humana capaz de combatir y acabar con cualquier oponente en combate, siendo que esto lo consigue gracias a su habilidad de leer y predecir los movimientos de sus oponentes con tan solo echarle un breve vistazo al lenguaje corporal de estos, aunque sean mínimos. Esta habilidad ha llegado hasta el punto de considerarse una suerte de precognición al poder predecir con exactitud milimétrica las próximas acciones y emociones y pensamientos de aquellos a su alrededor, siendo que esta misma habilidad le permite a Cassandra detectar el punto débil de sus oponentes, aunque claro, esta habilidad vino con el precio de que sus capacidades de habla y escritura y entendimiento de palabras se vieron cortadas de forma abrupta, no pudiendo comprender el lenguaje escrito o hablado, siendo que requirió que se le enseñara desde lo más básico el poder hablar, leer y escribir. Es una gran acróbata, poseyendo una condición física en la cúspide de la condición humana, conoce múltiples artes marciales y maneja bien varios tipos de armas, tanto blancas como arrojadizas, es una maestra del sigilo y es una experta detective e investigadora. Como dato curioso y final, si bien Cassandra no fue la primera Batgirl de los cómics, sí fue la primera en tener su propia serie de cómics propia a inicios de los 2000, ya que previamente el personaje de Batgirl, como Bárbara Gordon por ejemplo, únicamente aparecía como parte de los números de las colecciones de Detective Comics o Batman, siendo que su primera colección duraría hasta el año 2006, llegando a tener un total de 75 números.